en directo estamos con Efraín Rodríguez Valdivia, que es nuestro columnista especializado desde Europa, desde Francia, para repasar un poco cuál es la actualidad allí, política y económica. Efraín, gracias por atendernos. Luciano y Santiago te saludan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo desde Francia. Bueno, gracias. ¿Cómo la están pasando allí? Eh, Bueno, al igual que la gran carrera que se pega el lagarto, sí, a esa velocidad se está degradando la economía francesa en los últimos días porque se acaba de anunciar oficialmente de que Francia debe economizar 100.000 millones de euros para hasta el 2028, lo cual ujú. significa un reajuste económico bastante duro. ¿Y cómo hace el gobierno para afrontar ese ajuste, digo? Porque no es un gobierno que tenga esa línea, ¿no? Exacto, porque, a ver, vamos a explicar un poco las causas de este frenazo y de este déficit. Se Ujú. debe a que justamente durante 7 años las políticas económicas del gobierno de Manuel Macron Sí. llevaron a tener una política de liberación de impuestos para las grandes empresas, Ujú. lo cual generó un forado económico, es decir, el Estado dejó de recibir sumas importantes de dinero en impuestos, y Sí. al mismo tiempo el Estado francés es un Estado bastante grande, bastante, vamos a decir, oneroso. El presupuesto público se maneja por encima de el de los 550.000 millones de euros, Ajá. entonces hay un gasto fuerte. eh, a esto sumado el gasto público social más el hecho de que entren menos impuestos a través de las grandes empresas, ha Sí. generado todo este hueco. Ahora, lo que se viene es un ajuste duro, en particular en deporte, agricultura, ecología y educación. ¿Por qué llegan a este punto? ¿Por qué de repente aparece esta cifra, aparece esta necesidad de ajuste? No, no creo que haya sido de repente, pero ¿cuáles son los motivos principales, no? Los motivos principales se deben a las políticas fiscales, es Ujú. decir, en Francia y en Europa se Sí. han empezado a liberar muchos impuestos para las empresas, grandes empresas, no estamos hablando de pequeñas ni medianas empresas, estamos hablando de empresas, sobre todo las que están vinculadas a la energía, a Sí. las armas, entre otros grandes mercados, el Ujú. lujo, justamente para permitir la competitividad de las empresas. Es decir, se les liberaba de impuestos, en particular a la producción, y esto hacía obviamente que el Estado reciba menos. Ujú. Ahora bien, hemos llegado a un punto en donde obviamente el gobierno no comunicó las cifras oficiales, sino hasta hace muy poco se anunciaba ya que se iba a hacer un reajuste económico, pero que no se pensó que se iba a llegar a este nivel. Ahora, una de Ujú. las posibles soluciones es de que se vayan a regresar las siempre incómodas nuevas tasas impositivas, no solo para las grandes empresas, sino potencialmente para la población. Efraín, es muy exagerado pensar en la dimisión de Macron. Digo, ¿cuál es el ambiente social allí debido a esta crisis, debido a esto que nos vas comentando y desarrollando? Eh, en el aspecto social hay una fatiga porque el Estado francés se está desfinanciando cada vez más, hay Ujú. menos dinero en salud, menos dinero en educación. Francia es la séptima economía del mundo, la tercera economía del mundo es Alemania, y solo para hacer un comparativo, por ejemplo, en todo lo que es el sistema educativo, Alemania tiene un presupuesto de 140.000 millones de euros, Francia tiene 70.000 millones de euros, es la mitad. Ujú. El hospital público francés está cada vez más degradado, los servicios públicos de protección a la infancia y de protección a los adultos mayores también ha caído, y entender de que el Estado, el servicio social está cada vez menos financiado y de que al mismo tiempo ha habido una flexibilidad fiscal para las grandes empresas, ha generado un malestar social en el que se está discutiendo ya sin ningún tabú que la gente va a tener que pagar la factura eventualmente. ¿En qué quedó el clima de giro a la derecha que hubo en Francia hace poco, en las últimas elecciones? A eso se suma exactamente el clima político. Tenemos el Claro. clima económico, el clima social, el clima político.
El 30 de junio se dieron los resultados electorales los Ujú, que se anticiparon elecciones legislativas, la Cámara estaba bloqueada sí. y el presidente tenía que empezar a cogobernar con una alianza congresal. Ujú, Ganó la izquierda, Macron se tomó 50 días para poder elegir un nuevo primer ministro, a pesar de que la izquierda encabezó las elecciones, no las ganó porque no logró la mayoría en la Asamblea Nacional, es decir, de claro. 577 diputados, solo llegó a obtener 193, debió sacar 289 para tener la mayoría absoluta. Presentaron una candidata, Lucy Castells, que Macron rechazó y que, bueno, Ujú, luego se dieron cuenta que era el programa de izquierda lo que no quería Macron, lo que llevó a un desconocimiento del resultado electoral y que finalmente él terminara escogiendo a un candidato de derecha del Partido Republicano que sí. solo sacó no más de 50 diputados, que llevó cuarto en los resultados electorales legislativos y que tiene el aval de la extrema derecha, que era justamente lo que había votado Francia en contra, porque Francia había Claro, hecho claro. una especie de frente republicano anti-extrema derecha. Entonces, a eso se suma este volantazo hacia la derecha y se viene un periodo de inestabilidad porque es probable que los ministros empiecen a ser interpelados conforme vayan pasando las semanas en la Asamblea Nacional, que ya recomienza sus actividades en octubre y Francia entra en un periodo de inestabilidad política. Bien. Efraín, te voy a correr un cachito de la crisis económica, de lo político estrictamente, y te voy a hacer una consulta que no sé si me podrás manejar esa información, pero quiero saber si ha trascendido en Francia. En las últimas horas ha circulado en los portales argentinos un espeluznante caso en el PSG, ¿sí? De los clubes más importantes de fútbol. De hecho, Messi pasó por allí hace poco. Tiene que ver con una causa por abuso de menores, ¿sí? Que obviamente esto puede poner totalmente en jaque al club. ¿Estás al tanto de esto, este entrenador del Paris Saint-Germain que fue denunciado por solicitudes de material pornográfico, por directamente, literalmente, darle besos en los cuellos a los nenes, chuparle los pies? Digo, ¿qué se puede comentar de esto? ¿Estás al tanto? No, mira, la verdad es que me sorprende porque hasta hace muy pocas horas esto no se ha estado hablando, a pesar de que he estado siguiendo aquí en la prensa nacional francesa. No dudo que va a ser un tema de debate durante la semana, Ujú. pero no tengo mayor información Claro. en preciso. Entiendo, entiendo. Te lo preguntaba, digo, por la trascendencia del club, digo, justamente por eso lo remarcaba, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, no sorprende, se ha venido denunciando esto de los abusos a los menores aquí en Francia, incluso durante los Juegos Ujú. Olímpicos se aprovechó Sí. esta suerte de abertura internacional para que los deportistas y las deportistas puedan denunciar el abuso sexual y acoso que tenían por parte de sus entrenadores. Ujú. Ujú. Ahora te vuelvo a llevar al tema que nos estabas comentando. Digo, pensaba en una pregunta simple. Digo, ¿cuánto sale atenderse para un ciudadano francés en lo que es la salud pública? ¿Vos manejás estos datos? Sí, mira, un ciudadano francés paga, es a reembolso, es decir, un ciudadano francés no paga nada Ujú. por atenderse, pero le paga al médico 17 euros, una Sí. suma simbólica, Ujú. en lo cual el Estado luego reembolsa enteramente. Luego hay una pequeña participación que uno tiene que hacer con una aseguradora, paga una Ujú. aseguradora muy simbólicamente, 50 euros mensuales o 40 euros mensuales para cubrir algunos gastos extras que inmediatamente son reembolsados. Es decir, el ciudadano francés por excelencia no tiene que pagar o está reembolsado al 100% por la seguridad social del país. Cu- Ahora, hay una serie Sí. de enfermedades, por ejemplo, como es el cáncer, que está cubierta al 100%, en donde les cubren hasta el transporte, gente que tiene que hacer quimioterapia, que son recogidas Ujú. desde sus casas, acompañadas a los hospitales, a hacer las quimioterapias y luego regresan, tienen enfermeras a domicilio, tienen médicos que los visitan a los pacientes. También hay un gran sistema en el que se permite, por ejemplo, la rehabilitación, ya sea en cuestiones de accidente de trabajo, cuestiones de accidente fortuitos, en general. El sistema de salud no les sale nada en el día a día a los Ujú. ciudadanos franceses, pero
que sí se paga en los impuestos, naturalmente. ¿Cuánto gana un francés promedio? Digo, para tener dimensión de lo que nos estás contando, porque vos nos decís $17, $50, bueno, acá es guita, para decirlo en criollo. ¿Cómo se Sí, contrasta eso con el sueldo que tienen? el salario mínimo ahora está por encima de los 1.300 euros, pero es Bien. para gente que tiene un trabajo muy puntual, un Un trabajo, trabajo vamos en a decir, blanco, muy claro. práctico. Ujú. Exacto. El trabajo aquí está regulado prácticamente en que todo es, el 90% del trabajo es legal, Sí, está fiscalizado, es decir, uno paga impuestos a partir de 1.500 euros. El sí. salario promedio es 1.800 euros, el salario mínimo es mil Ujú. trescientos pero en la capital puede uno llegar a ganar hasta 2.200, 2.300 euros en promedio para vivir. Entonces, claro, pagar 17 euros con un salario de 1.800 Claro, no es plata, sí. o de 2.000 no, y además que Ujú. está reembolsado porque automáticamente la Te lo seguridad devuelve lo el Estado. reembolsa, es decir, el costo es cero. Y supongo que son Incluso, Sí. perdona que te corte, incluso uno puede declarar si es Ujú. que tiene recursos pequeños y la seguridad social Cubre. ya no te hace pagar. Ujú. Entiendo que el Estado funciona, ¿no? Porque acá te dicen reembolso y podés llegar a ahogarte en un papelerío y Sí, cobrar nunca más una o mal. burocracia, exactamente. Entiendo que allí cuando nos decís te reembolsan las cosas funcionan. Sí, el Estado funciona en la medida en que también se ha digitalizado mucho. Claro, Los claro. médicos tienen una serie, los asegurados tienen una serie de tarjetas especiales, como una tarjeta de banco en las que uno puede poner Ujú. su identidad. El médico es automáticamente referenciado por la Seguridad Social, se transfiere esta información y uno es reembolsado en las semanas. Es así como funciona el sistema. Y claro, no solamente es eso, también, por ejemplo, hay una serie de cosas que tiene este generoso Estado social, es que, por ejemplo, el Estado paga el 40% del alojamiento de los estudiantes y también, y esto va desde la edad escolar Ujú. hasta la edad universitaria, es decir, chicos y chicas que viajan a lo largo del país, que Ujú. buscan alojamientos y que luego van a la caja de las locaciones, así se llama, y el Estado luego en determinado momento te empieza a pagar una participación del 40% del alojamiento de los estudiantes. Incluso para familias que no tienen recursos, pueden ir a esta caja de locaciones y el Estado les ayuda. Efraín, muchísimas gracias como siempre por habernos atendido desde allí, desde Francia. Te agradecemos muchísimo el contacto, que nos actualices la realidad francesa y europea. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo para todos ustedes y estamos aquí al servicio y hasta pronto. Un Gracias. abrazo. Un Efraín Rodríguez abrazo. Valdivia, gracias Efraín, un abrazo grande. Bueno, desde Francia allí, en París está, ¿no? Sí, Desde París, sí, sí. actualizándonos todo lo que está viviendo justamente la sociedad francesa.